Hola a todos, esto es Caza Etapas, tu podcast de ciclismo. Aquí estamos, otro programa más y ya van 42 en el espacio dedicado a los amantes de las dos ruedas. Soy Pablo Pastor y me acompaña Pau Hernández. Hola Pau. Hola gente, aquí estamos una semana más. Parecía que nos íbamos de vacaciones, pero claro, teniendo aquí el recorrido de la vuelta, Pablo, teníamos que hacer un programa, ¿no? No lo podíamos dejar así. Así que continúa con la presentación y vamos allá con el programa sobre el recorrido de la vuelta. Ya sabéis que nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram, @cazaetapas_. Nos podéis escuchar en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music y en Podimo. Allí podéis suscribiros, muchas gracias a los nuevos suscriptores, darle a me gusta o comentar como han hecho bastantes personas esta semana, ¿verdad, Pau? Sí, Pablo, como continuamos igual, habrá que hacer un programa especial solo para leer los comentarios. De todas maneras, empezaré por un comentario que tenemos en el programa 40 y es de un nuevo oyente. Y el nombre es Sergio González y dice, os acabo de encontrar y me ha gustado mucho el programa. El invitado, muy bueno. Sergio, encantados de que nos escuches. Sigue haciéndolo, por favor. Y sí, Andrés, un colaborador súper experto y la verdad que fue un programa, el número 40, muy especial, ¿eh? Hmm. Para hablar de los equipos españoles, tanto del World Tour como del Pro Team. Pero sigue oyéndonos, Sergio, que siempre hay cosas interesantes. Te invitamos a que continúes. Hmm. Y voy a pasar ahora a leer los comentarios del programa 41, que son 7, Pablo. Es que al final, lo que te he dicho anteriormente, tendremos que hacer solo un programa para leer los comentarios y otro para hablar de otros temas. El primero es de un anónimo que dice, gran programa, se me ha pasado volando. Anónimo, si te digo un secreto, es que a nosotros también se nos pasó volando. De hecho, casi que podríamos haber estado 2 horas más o incluso algún día entero hablando de la temporada 2021, porque gran temporada y cómo nos gusta el ciclismo. Pablo? Sí, nos dejamos temas en el tintero, pero es que fue súper ameno. El siguiente es otro anónimo que nos dice, Valverde ha sido el mejor español. Más es un pecho frío. Yo lo dejo aquí, el comentario. Y lo mismo que dijimos en el programa anterior, para nosotros también Valverde, el mejor ciclista español del año. Y con 41 años no está nada mal, ¿eh? Hmm. El siguiente Spar, que siempre nos comenta, dice, buen chaval Álvaro, estáis enamorados de Van der Poel. Primero empiezo por el principio. Por supuesto, Álvaro, gran chaval, un gran experto también en ciclismo, a pesar de su juventud, y que estamos encantados de tenerlo aquí en Cazatapas. Y después, Pablo, yo voy a hacer un comentario y después te dejo a ti. Eso de que estamos enamorados de Matthew Van Der Poel, es que ¿cómo no lo vamos a estar? Si es que ya lo dije en el anterior programa, es un auténtico showman. Allá donde va, la lía. Y si no la lía, da que hablar. Lo tiene todo, Van der Poel. Gana, ataca, te hace vibrar, en redes responde, genera contenido. Es que no sigo hablando porque es que este también tendría para una hora solo con el bueno de Matthew. Estamos deseando verle debutar en ciclocross. El siguiente es Leonardo Rodríguez Garrido, que nos hace 2 comentarios. Los voy a leer los dos y ya hablamos sobre lo que nos cuenta. El primero es gracias por la temporada. Y el siguiente es Morkov y Castroviejo, los mejores gregarios. Muy cierto. Primero, Leonardo, gracias a ti por escucharnos. Sigue haciéndolo y encantados de que nos comentes y de que nos sigas. La verdad que con oyentes como tú, hacer un programa como el nuestro es facilísimo. Y respecto a Morkov y Castroviejo, ya lo dijimos, 2 grandes ciclistas y que al final eso de ser gregarios como que se publicita menos, ¿no? Pero qué grandes ciclistas tienen que agradecer mucho a Morkov o Castroviejo. Solo voy a dejar 2 nombres este año, Mark Cavendish y Egan Bernal. Sí, y Borkov renovó esta temporada con un buen aumento y de Castroviejo hablaremos luego en Salseos Ciclistas.
Seguimos con un comentario de otro anónimo que dice: Bernal en 2022 podrá con los eslovenos. Saludos desde Colombia. Encantados de que nos escuchéis desde Colombia, así como del resto de países hermanos en Sudamérica. Y lo dejamos aquí. Ojalá nos pusieras el nombre porque tendríamos en cuenta tu opinión. Está bien que apuestes por Bernal, lo tiene complicado y veremos qué tal la temporada 2022. De hecho, hay que decir que Bernal es un gran ciclista y que calidad la tiene y actitud también, ¿por qué no? Sea el año de Bernal en 2022. Ahí lo dejamos. Y por último, Pachi nos dice: Caixo, Landa en 2022 callará muchas bocas. Yo, Pachi, lo único que pido para 2022 es que Landa tenga suerte, por lo menos que no haya caídas, y ya que la carretera ponga a cada uno en su lugar. Totalmente, Pau. Ahora ya, Pau, respira un poco y vamos con los temas que se tratarán durante el 42º programa de Caza Etapas. Tal y como ha dicho Pau, no nos hemos ido de vacaciones y vamos a hacer un especial del recorrido de la Vuelta a España 2022. Analizaremos las etapas, así como los aspectos positivos y los negativos y a quién favorece. Y finalizaremos con salseos ciclistas. Pero antes hemos de saber cuál es la pregunta de la semana. Y la pregunta de la semana, cómo no, va a ir sobre la Vuelta a España, aunque al final vamos a hacer tantas preguntas que para la Vuelta a 2022 me quedaré sin ninguna. Pero en la siguiente: ¿quién ha ganado más veces el maillot de joven en la Vuelta a España? ¿Alberto Contador, Miguel Ángel López, Nairo Quintana o Enric Mas? Pablo, empieza a pensar porque además hay truco en la pregunta. Truco y trato. Vamos ahora con el recorrido de la Vuelta a España 2022, que, tal y como van a hacer el Giro y el Tour, no va a partir desde el país que lleva por nombre, sino que la Vuelta a España saldrá desde Holanda, con una etapa número 1 desde Utrecht. Atención, una contrarreloj por equipos de 23,2 kilómetros totalmente llana, en la que un equipo competitivo con buenos croners puede hacer diferencias, ¿eh? Aquí voy a recordar que yo creo que al final incluso es la última contrarreloj por equipos que hemos visto en una gran vuelta. Que en 2019 pudimos ver también en la primera etapa, en la Vuelta a España, esa contrarreloj por equipos entre la salida de Torrevieja y Torrevieja, de 13,4 kilómetros, y donde la etapa se la llevó un equipo que es sorprendente que se la llevara, que fue la Astana de Miguel Ángel López. También cabe recordar que hubo una caída del equipo favorito, que era el Jumbo Visma de Primo Roglic. Una caída que, por cierto, fue por el agua que había tirado un vecino de su piscina hinchable. Madre mía. Supongo que en Utrecht, en Holanda, las piscinas hinchables no será tan habitual como en Torrevieja. Y hay que recordar que en esta etapa el de Koenig fue segundo a 2 segundos, el Sunweb tercero a 5 segundos, después estuvo el Education First a 7 segundos y que el Movistar fue séptimo a 16. Y Miguel Ángel López fue el primer líder de esa Vuelta 2019. Sí que es verdad que esta etapa de este año 2022 son más kilómetros, 23,3, casi 10 kilómetros más. Y esto quizá pueda ayudar a que haya más diferencias y que quizá algún equipo de especialistas pueda sacar más ventaja. Sí. Esperemos que no haya ninguna caída y que sea una etapa interesante, porque ya hemos dicho muchas veces, las contrarrelojes por equipos nos encantan. Sí, sí. Seguiremos en la etapa número 2, también en territorio holandés de Países Bajos, con una etapa de 175 kilómetros, en la cual veremos el primer puerto de la Vuelta a España, eso sí, de tercera categoría. Y eso sí, también a casi 70 kilómetros de meta.
Yo creo, Pablo, que aquí esto va a ser la primera etapa para los sprinters Sí. que vengan aquí a la vuelta, ¿no? Hmm. Territorio propicio en Países Bajos y, ¿por qué no? Si viene alguno de los ciclistas como Cali Biwan o Fabio Jacobsen, incluso alguno de los corredores del Alpecin como Jasper Philipsen o Tim Merlier pueden ser favoritos aquí, ¿no? Aquí y también en la tercera etapa, ya que de nuevo en Holanda, tercera y última etapa en el país neerlandés, muy llana y de nuevo volata. Yo creo que aquí en estas tres etapas de Países Bajos, el líder puede ser que sea el equipo que se lleve el liderato en la primera etapa, ¿no? De la clasificación por equipos. Sí. Hmm. Después, como también pasan en las otras grandes vueltas, viaje de todo el personal de la vuelta y los ciclistas a territorio peninsular y Hmm. llegada a el País Vasco. Hmm. ¿Cómo no? Buena manera de llegar a la península, ¿no? Además, en un terreno que seguramente afición moverá y mucho. Sí, sí. Veremos mucho naranja. Y en una etapa que es también un poco un sube y baja, ¿no? Solo hay dos puertos puntuables, aún así también hay algún que otro puertecito pequeño. Vemos un puerto de segunda categoría, el puerto de Opacua, a 1020 metros de altitud, y después, casi a 10 kilómetros del final, el puerto de Herrera de tercera categoría, a 1100 metros de altitud. Y yo creo que aquí esta puede ser una etapa para algún ciclista que le guste liarle a las bajadas, ¿eh? Porque después tenemos casi 15 kilómetros de bajada Hmm. y el final en una pequeña pendiente, final en La Guardia. ¿Por qué no un ciclista como Aramburu se puede llevar esta etapa, ¿no? O alguno de los ciclistas de los Euskaltel, intentarlo. Sí, es que aquí, además de Aramburu, Johnny Zaguirre, Pello Bilbao, Vincenzo Nibali, si decidiera ir a la Vuelta a España, la verdad que un buen bajador, si aquí se lleva en gran grupo o si no en escapada, ahí rompe y se lleva la victoria, ¿eh? Estoy pensando también en un Luis León Sánchez. La verdad Sí, sí. que es una etapa para liarla, ¿no? Para intentarlo. Hmm. La primera etapa para intentar ganar una etapa fuera de las volatas, ¿no? Hmm. Llegando a la quinta etapa, media montaña, pero muy interesante, ya que hay un inicio llano, pero en los 90 kilómetros finales se incluyen 5 puertos encadenados, 3 de tercera categoría y 2 de segunda, que se sube el mismo de segunda categoría 2 veces, el Alto del Vivero, con 4 kilómetros y medio al 7%. Y de nuevo, como en la etapa número 4, se desciende durante 15 kilómetros al coronar por segunda vez el Vivero hasta la meta en Bilbao. No hay una dureza excesiva, pero si se lanza en el encadenado final, aquí puede ser una etapa muy interesante. Totalmente de acuerdo contigo. Parece que aquí estas etapas del País Vasco van a ser muy entretenidas, ¿eh? Hmm. Y que yo creo que son etapas para llegar en escapada. Y aquí los corredores de los Euskaltel, lo vuelvo a repetir, que se conocerán muy bien el territorio, pueden intentar llevarse una gran victoria que sería perfecta para el equipo y para los ciclistas, no te digo nada. Hmm. También para ciclistas vascos que también, como no, conocen muy bien el terreno. Sí. Y continuamos ya con la etapa 6, también saliendo desde Bilbao y con un final inédito en la ascensión al Pico Jano, y que es una etapa eminentemente de montaña con 5 puertos, 3 de ellos puntuables, en una jornada de 3.500 metros de desnivel, y que además de ese final de estreno, también pasa por la Collada de Brenes, también otro puerto de primera categoría que también se estrena a Vuelta a España. Un recorrido que hasta ahora es inédito, y ese final de casi 13 kilómetros de ascensión con un 6% de media de desnivel, y que aquí ya se empezarán a marcar las primeras diferencias entre los escaladores. Quizá no grandes diferencias, pero aquí empezaremos a ver quién está fuerte y quién viene justito a esta Vuelta a España.
Recordemos que la Vuelta a España llega a final de año, siempre es una carrera que viene para ciclistas que esperan al final para hacer los deberes y también otros ciclistas que no han tenido tanta suerte en el resto de grandes vueltas. Aún así, últimamente está teniendo un gran cartel y aquí empezarán a verse los fuertes de la carrera. Llega el primer final en alto importante, ya que el de la etapa número 4 en La Guardia es después del descenso y es muy leve. Y además del Pico Jano que habías dicho tú, con sus pendientes, antes enlazado con la Collada de Brenes, de primera categoría y 6,3 kilómetros al 8,4%, lo que dices tú, sabremos quién es favorito y quién ha venido a acabar la temporada. Sí que es verdad que a diferencia de las otras grandes vueltas, como el Giro y el Tour de Francia, de las cuales ya hemos hablado, parece que la Vuelta a España da un poco más de respiro, ¿no? Las etapas duras llegan un poco más tarde que las otras carreras. Sí llegan, porque seguimos con la etapa número 7, que es sinuosa al inicio, hasta un ascenso de más de 20 kilómetros al puerto de San Glorio de primera categoría, pero al 5%, para luego estar casi 70 kilómetros descendiendo hasta la meta. Escapada sí o sí. La verdad que este puerto de San Glorio de primera categoría, pero el resto de etapa es bastante cómoda, ¿no? Sí. Quizá no es una etapa para ganarla un sprinter de toda la vida, pero sí alguno de estos ciclistas que no acaba de subir mal y tienen un punch final muy bueno, ¿no? Y que en grupos de 20, 30 corredores son los más fuertes. Veremos quiénes son los participantes, pero bueno, claro, estoy pensando en un Sonny Colbrelli, pero aquí veremos si llega a la Vuelta a España, ¿no? Porque en su calendario está puesta la cruz en el Giro de Italia. Quizá el Giro de Italia y Vuelta a España serían sus carreras ideales, ¿no? Después de un gran año, este 2021. También estoy pensando en Magnus Cort, ¿eh? Por ejemplo, también sería otro ciclista que podría llevarse esta etapa, ¿no? Porque es un corredor que en escapada no lo quieres llevar y que eso, es más rápido que nadie. Un Valverde también en forma, ¿no? Puede Sí. ser una gran despedida en esta Vuelta a España 2022 llevarse alguna de las etapas. Y esta tiene muy buena pinta para él, ¿no? Si el Movistar pone las cosas duras, hacen que se queden los hombres rápidos. Aquí puede ser un final que en un grupeto de 20, 30 corredores puede llevarse la etapa. Seguimos ahora con el segundo final en alto realmente, y es aquí también en una etapa, la etapa número 8, con 4.100 metros de desnivel, con una ascensión final a Fancuaya con 10 kilómetros a 7,8 de desnivel. Segunda etapa en un final inédito. Parece que este año en la Vuelta a España les gustan los finales inéditos, ¿no? Los de toda la vida parece que no los vamos a ver, pero inéditos hay unos cuantos. Una etapa en la que pasan por dos puertos de segunda categoría, dos de tercera categoría y ese final, que la verdad que 10 kilómetros a 7,8 de desnivel no es muy largo, pero es bastante duro. Puede ser aquí una etapa ya en la que sí que empecemos a ver no quién va a ganar la vuelta, pero sí quién puede ganarla. Por lo menos entre 3 o 4 nombres, 5 como mucho, estará la cosa ya. Esos 4.100 metros de desnivel nos indican que no hay ni un metro llano y que si un equipo quiere hacer dura la carrera, aquí pueden haber diferencias. Por supuesto. Seguimos en Asturias con más montaña en la novena etapa. 3.600 metros de desnivel, pocos kilómetros de llano, con un encadenado de un puerto de segunda categoría, después el Mirador del Fito de primera categoría, 9,8 kilómetros al 5,4% y un puerto de tercera. Tras un sube y baja, se sube otro tercera para acabar final en alto de nuevo en Les Praeres. Primera categoría, cortito, 3,8 kilómetros, pero al 13% y llegando al 20%. Otro final en alto y si está Primo Roglic, esta etapa tiene ganador. Primo Roglic o Tadej Pogačar, ¿no? Veremos Tadej Pogačar si solo va al Tour o quiere una gran vuelta diferente. Es un final explosivo que es corto, pero claro, con esa dureza tiene que ser de primera categoría.
Y aquí un muro en el que ya los más fuertes van a demostrar que son los que se pueden llevar la carrera, ¿no? Ya en esta segunda semana de carrera, yo quizá, lo dejo aquí, lo que he hecho un poco de menos es algún puerto de más kilómetros hasta aquí, ¿no? Son finales en alto, sí que es verdad que hay que recordar que ya hasta aquí son 3 finales en alto con puertos puntuables, más una cuarta etapa en la que también se finaliza en alto, esa etapa número 4 que hemos dicho en La Guardia, que no está nada mal, porque estamos aún en la novena etapa, pero quizá me falta un poco de dureza, sí, lo he dicho. Y aquí, para seguir en la etapa 10, anteriormente tenemos el segundo día de descanso y viene la contrarreloj, Pablo, que aquí empieza a notar en esa libreta de anotaciones que tienes con las contrarrelojes, tenemos una contrarreloj totalmente plana, Sí. ya en territorio cercano nuestro, en la Comunidad Valenciana, entre Elche y Alicante, 31,1 kilómetros de contrarreloj, que para mí sigue siendo corta. Eso sí, es llana. Más llana, imposible. Sí. Bueno, para especialistas. Si Remco Evenepoel acaba confirmando su presencia, aquí hará diferencias con los escaladores, porque, como bien dices, llanísima, imaginamos que irá paralela al mar, porque la altitud es mínima. De hecho, yo creo que si viene Remco a la Vuelta a España, debe aprovechar estas ocasiones porque el resto de finales son bastante explosivos y quizá a él le viene mejor otro tipo de subida, ¿no? Un poco más diésel. La siguiente etapa, la 11ª, sin aparente dificultad, pero si por la zona del Cabo de Gata, que es donde acaba, apareciese el viento, podría dar que hablar. No es excesivamente llana, pero aún así puede ser una de las últimas oportunidades para los sprinters, porque luego sí que viene la montaña. Y viene la montaña porque ya en esta etapa número 12 tenemos un final en alto ya en territorio andaluz y ese final en Peñas Blancas. Uf, aquí una subida de 20 kilómetros, por fin mucho kilometraje para acabar y con 6,5 de desnivel. Seguramente nuestros amigos y compañeros de GRPC Granada esta etapa les encantará. Y a nosotros, obviamente, también. Quizá le falta un poco de dureza en el resto de recorrido de la etapa, ¿no? Va a llegar la gente bastante descansada. También es verdad que la vuelta aquí ya llegaremos casi al Ecuador y veremos qué tal está la gente de fuerzas, ¿no? Quizá es un final en el que yo echo de menos que haya más dureza en el resto de kilómetros, ¿no? Porque irán todos juntitos y en estos últimos 20 kilómetros veremos si hay algún equipo o algún ciclista valientes. Hay que recordar que es la etapa más larga de la Vuelta a España, 195,5 kilómetros. Sí, la más larga. Unipuerto, que todo lo que has dicho, Pau. Muy probablemente llegará a la escapada, porque hay kilómetros antes, y los de la general, sí, son muchos kilómetros, pero al ser al 6,5%, o van a ritmo, estoy imaginando un Gregario, un Omar Fraile, un Castro Viejo, o si no, máximo un minuto se puede llegar a sacar, porque no hay excesiva dureza. Y vendrán relajaditos. Eso mismo estaba pensando yo. Es una etapa que tú has dicho que es la más larga y para ser la más larga, qué poquito jugo le han sacado a la cosa, ¿no? Quizá una etapa, lo dicho, que es un final en alto que está bien, 20 kilómetros, quizá le falta un poco de dureza a la subida, pero lo que dices, para una escapada de muchos corredores, 20, 25, 30 corredores, y que en el final en alto se decida el ganador. Y entre los de la general casi llegar de la mano, ¿no? Sí. Continuamos con la etapa número 13, llena de tachuelas, ideal para una fuga de calidad, con un terreno muy pestoso. Ideal para fugas, pero también si hay un equipo potente de sprinters, hay un pequeño sube y baja, sí que es verdad. Sí que me cuesta aquí ver a un Caleb Ewan, por ejemplo, pero podía llegar a un corredor de estos que sube un poco mejor, incluso alguno del Alpecin, como por ejemplo Jasper Philipsen. Sí. Puede ser un ciclista que se lleve esta etapa. Seguimos en la etapa 14, donde volverá el final en Jaén, siguiendo en tierras andaluces. Va a haber muchas etapas en Andalucía este año, ¿eh? Sí. Estarán contentos nuestros amigos de GRPC Granada, así como el resto de andaluces que les encanta el ciclismo. Y aquí vuelve la bandera,
una subida de 8,5 kilómetros y que el último ganador fue Rafael Maica. Me cuesta verle repitiendo, en 2017 fue el ganador, y es un final que la verdad que son 8,5 kilómetros, 7,2% de desnivel, es un puerto otra vez algo corto, pero que la dureza no está nada mal. Aún así, lo voy a dejar también aquí otra vez, una etapa en la que solo hay otro puerto, que es uno de segunda categoría en Los Villares, y que, vuelvo a repetir, se me queda un poco descafeinada esta etapa. No sé tú, Pablo, pero yo llegados a este punto lo que veo es que muchos finales en alto, pero etapas duras, 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 poquitas. Y eso lo que va a hacer es que al final la carrera se decida en los últimos metros, ¿no? Sí. Y a nosotros lo que nos gusta es que se líe desde lejos, ¿no? Y de momento el recorrido de esta vuelta no ayuda a que alguien intente desde lejos alguna hazaña. Es que esta etapa, de nuevo, kilometraje escaso, 160 kilómetros, sí que va subiendo, de hecho, 3.400 metros de desnivel, que no es poco, pero tiene ese puerto al final, también con Los Villares, que podría ser como un doble puerto, pero también es de segunda categoría. Realmente pinta a que habrá escapada y que los de la general se moverán en el de primera para sacar diferencias mínimas, lo que dices tú. De hecho, es que hasta ahora el recorrido de la Vuelta a España casi que está hecha para los eslovenos, ¿no? Corredores con un gran punch final que en los últimos metros pueden sacar mucha ventaja al resto de ciclistas y quizás no está tan hecha para un corredor más diésel como Remco Evenepoel, ¿no? Al cual le gusta liarla desde lejos, ¿no? Porque no tiene ese punch final que tienen otra clase de ciclistas. O quizá incluso para un Enric Mas, que también lo que necesita es que sean etapas duras en las que él, que tiene una gran resistencia, pueda intentar sacar diferencias. Así que es verdad que aquí, si vienen los eslovenos, el resto lo van a tener complicado, complicado. Y lo que tú dices Sí. es 3.400 metros de desnivel, 4 puertos, pero solo 2 puntuables. Y el primero de ellos, Los Villares, empieza a 138 kilómetros de la salida. Hay 138 kilómetros en los que pequeñas subidas, pero puertos no. El final es explosivo porque de Los Villares a La Pandera solo hay medio kilómetro entre ascensión y ascensión, pero me sigue faltando rock and roll. El rock and roll llega en la etapa reina, que es la 15ª, 4.100 metros de desnivel, sin metros en llano, y en los últimos 50 se encadenan el Alto del Purche, de primera categoría, 8,3 kilómetros al 7,8%, y Sierra Nevada, Hors Category, el único de toda la Vuelta a España, por su cara más dura, la del Alto de Azayanas, que son 19 kilómetros al 7,9%, para acabar en alto y a 2.500 metros de altitud. El mejor puerto de la Vuelta a España y lo que siempre pasa cuando hay un puerto de mucha altitud, Colombia, veo ganando a uno de vuestros ciclistas. Pero para ser la etapa reina, la supuesta etapa reina o una de las dos, que a lo mejor que la diremos después la otra, 148 kilómetros. Se me antojan muy escasos. Poco más que añadir, Pablo. Un Hmm. final en alto impresionante, 19 Sí. kilómetros, Hmm. con un buen desnivel. Pero claro, solo hay otro alto, el alto de Purche, de primera categoría. Y lo que he dicho anteriormente, se me queda la etapa un poco descafeinada. Un final potente en el que aquí sí que ya vamos a ver a los ciclistas de la general jugarse las habichuelas. Y yo creo que es difícil que alguna escapada llegue. Veremos a uno de los favoritos llevándose la etapa. ¿Por qué no Miguel Ángel López? Tú has dicho que los colombianos aquí van a ser protagonistas. Yo también pienso lo mismo. Y quizás es una de las etapas en las que se empezará a decidir esta Vuelta a España 2022, que tiene muchos finales en alto, pero que dureza, dureza y kilómetros no tantos. Hmm. Porque después llegaremos a esa etapa número 16 tras el tercer día de descanso. También pasa aquí en esta gran vuelta, como empiezan en territorios extranjeros, tienen 3 días de descanso, las 3 grandes vueltas, y aquí llega en este descanso entre la etapa 15 y la etapa 16. Y aquí en esta etapa 16, que tendrán una etapa, yo creo que para sprinters, claramente. Es una etapa casi completamente llana, que acaban Tomares
Y aquí uno de los ciclistas que esté compitiendo por ese maillot verde va a ser el ganador. Si hay fuerzas en el pelotón, acabará en volata. Toda la razón, Pau. Y yo, Pablo, viendo los kilómetros que hay Sí. en todas las etapas, veo difícil que no haya fuerzas en el pelotón, porque además veo pocas encerronas en esta Vuelta a España, no como pasaba en el Tour de Francia, que ahí sí que había alguna que otra etapa de encerrona. Continuamos con la etapa número 17, en la que la Vuelta más andaluza llega a Extremadura, con una etapa de sube y baja hasta el final en alto, de nuevo otro final en alto, en el monasterio de Tentudía de segunda categoría. Para un cazaetapas va a ser esta etapa número 17. Pero, como bien hemos dicho antes, solo un puerto al final, se antoja difícil que haya muchas diferencias. De hecho, y aquí veo que o se lleva la etapa en la escapada, o quizá alguno de estos ciclistas con un punch final impresionante puede ser el que se lleve la etapa, ¿no? Un Primož Roglič aquí también Sí. se la adapta perfectamente, ¿no? Sí, sí. Y aquí un Magnus Cort Nielsen que, viendo el recorrido, si ya se llevó unas cuantas etapas, de hecho se llevó 3 en esta última Vuelta 2021, aquí en 2022 también puede hacer la cruz en bastantes de ellas. Y ya pasamos a la etapa 18, que posiblemente sea la etapa con un diseño más atractivo, ¿no? Se aprovechará varias vertientes y vías del acceso a Piornal. Primero la desespera, que son 4 kilómetros al 10%, a 80 kilómetros del final. Sí que es verdad que anteriormente no hay ningún puerto puntuable, pero sí que es un pequeño sub y baja. Luego subirán al monasterio de Yuste, que se une con el Piornal por la garganta de la Hoya. Y finalmente del Piornal al Valdestilla. Esta jornada cuenta con 3.600 metros de desnivel, con un final alto también de primera categoría, y es este alto de Piornal que se subirá por las diferentes caras y que este final son 13,5 kilómetros al 5% de desnivel. Bastantes kilómetros, pero poco desnivel, ¿no, Pablo? Las dos veces que se sube el Piornal son similares características, aunque sean diferentes caras. Ese 5%, esos 13 kilómetros y medio, que si un equipo quiere ir a ritmo, aún puede abrir diferencias, pero con los corredores top, muy difícil. Pero si aquí hay que ganar la vuelta, tienen que ir a por ella. No sé si en esta etapa, pero se han de lanzar, aunque no sea el terreno más idóneo para hacer diferencias, pero han de ir a por todas. Claro, porque he dicho que quizás el diseño más atractivo de la vuelta, y claro, si esta etapa es la más atractiva de la vuelta, aquí lo voy a dejar. Y quizá, también llegados a este punto, voy a decir otra de mis sensaciones, y es que quizá aquí un Remco Evenepoel, si lo que hace es mantenerse, no perder tiempo con alguno de los grandes escaladores que venga a esta vuelta 2022, solo con sacar ventaja en las dos contrarrelojes, en la de por equipos en la primera y en la otra que se realiza en Alicante, aunque sea de 30 kilómetros, quizá le da, ¿no? Para estar en el podium o quizá para ganar la vuelta, ¿no? Si no vemos aquí una de las estrellas eslovenas o quizá Egan Bernal, ¿no? Puede ser uno de los favoritos viendo el recorrido a Remco Evenepoel. Sí, luego me pronunciaré, pero estoy bastante de acuerdo contigo, Pau. Continuando con la etapa número 19, 132,7 kilómetros, sí, con un circuito a través del puerto del Piélago de segunda categoría, llegará la fuga sí o sí, y para los de la general será probablemente muy tranquila antes de lo que va a ir en la 20ª. Y aquí, en la penúltima etapa, la etapa 20 de esta Vuelta a España, en territorio de la Comunidad de Madrid, una etapa con 5 puertos, 3.900 metros de nivel. Empezará con el puerto de Navacerrada a 1.859 metros de altitud. En esos primeros 18 kilómetros, a 18 kilómetros de la salida ya empieza. Por fin vemos un puerto a pocos kilómetros de la salida. Después seguiremos con el puerto también de Navafría, de segunda categoría, en el kilómetro 77, para continuar con el puerto de Canencia a 114 kilómetros de la salida y con 2 puertos de primera categoría. Por fin un final poco más duro, ¿no? A 129 kilómetros de la salida veremos el puerto de Morcuera y el final a 159 kilómetros el puerto de Cotos y un final, Pablo,
que son 10 kilómetros al 5,6 de desnivel, muchos puertos enlazados, pero quizá me sigue faltando algo de dureza. También es verdad que aquí ya estaremos en la etapa número 20, a punto de acabar, y aquí se juega la Vuelta a España. Y viendo el recorrido, ¿por qué no ver un final apretado en el que 2, 3 ciclistas estén a 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos, y pueda ser una etapa para liarla desde lejos, o al menos intentarlo? ¿Y por qué no meter a compañeros en escapadas e intentar que sea una etapa vistosa, ¿no? Tiene todos los ingredientes. Quizá, viendo todo lo que hemos visto hasta este momento, después de la contrarreloj por equipos, será la etapa que tengo más ganas de ver, además de la de Sierra Nevada, ¿no? Pero atención, Pau, que después de Cotos, que tampoco es un puerto de primera categoría, sí, pero la pendiente media es del 5,6%. Después de subir Cotos hay un llano de casi 8 kilómetros y hasta la meta, ¿eh? No es final en alto. Antes sí que la Morcuera que decía, sí que es un pelín más duro. Llega a un desnivel del 6,9. Podríamos considerarlas, como tú bien has dicho, la de Sierra Nevada y esta, las etapas reinas de la Vuelta a España. Y por eso decimos que esta Vuelta a España se ha dejado la dureza en la edición anterior o en alguna otra. Y por Porque lo, se nos antoja, ya lo he dicho, de bastantes maneras, muy regulero el recorrido. y viendo este final, también reseñar lo que he dicho de que es una etapa para meter a compañeros delante Sí, y que en esos últimos 8 kilómetros sí. puedan ayudar a mantener las diferencias, ¿no? Estoy pensando ahora en un Enric Mas, meter algún corredor del Movistar, y si él lo intenta en estos 2 últimos puertos, mejor que lo intente en Morcuera, porque es más duro Sí. que el final en Cotos. ¿Y por qué no tener aquí un Nelson Oliveira, por ejemplo, que le pueda hacer un trabajito bueno y mantener las diferencias, ¿no? Con el grupo perseguidor. He dicho el Ring Más, por decir un ejemplo. Podríamos hablar de otros muchos nombres, ¿no? De los cuales, cuando sepamos los ciclistas que van a venir a esta Vuelta 2022, hablaremos, ¿no? Porque este es el primer repaso, pero cuando se acerque la fecha del comienzo, hablaremos otra vez del recorrido y ya poniendo nombres a cada una de las etapas. La Vuelta a España va a acabar en la etapa número 21 con 100 kilómetros llanos en la capital de España, en Madrid, donde probablemente habrá un sprint. Final habitual en la Vuelta a España, pero aún así, la verdad que me gustó bastante el final en Santiago con esa contrarreloj. Volvemos a los finales en sprint y aquí puede haber lucha por el maillot verde, ¿no? Quizá, porque no hay muchas etapas para sprinters. Sí que es verdad que al final es que se queda un poco a medias en todo, ¿no? No hay etapas para hacer diferencias si eres contrarrelojista, si eres un gran escalador te falta dureza, y si eres un sprinter de los más buenos te faltan etapas para llevarte al zurrón, ¿no? Es un poco una Vuelta a España que, siendo sinceros, se queda a medias. Quizá los que salen más favorecidos son corredores que se mantienen en un segundo plano, que no son protagonistas, y también es una buena Vuelta a España para esos ciclistas que se meten en escapadas y les gustan esas etapas de media montaña. Yo aquí, media montaña, veo mucho. Lo que se dice montaña, la justa. Siguiendo con lo que dices de a quién favorece, totalmente de acuerdo contigo, la verdad. En nombres que has dicho, como Enric Mas, como Renko Benepul, corredores que no son muy completos en todo. Además, un Remco que al no haber muchos kilómetros y él no ha corrido nunca una gran vuelta hasta el final, le va a ir muy bien. Añadiría también, es lo que has dicho tú, obviamente no sabemos quién va a ir, pero Adam Yates, que si fuera, también me parecería un buen nombre. Los eslovenos lo dejamos en punto y aparte. Pero otro corredor que es Joao Almeida, si va a esta vuelta a España, es que yo creo, y ya pongo mi apuesta, que la gana sobradísimo. Y además, también diré que para un joven que no haya disputado nunca una gran vuelta, es ideal. Veo aquí a Carlos Rodríguez, a Juan Ayuso, si Machín decide llevarle,
pero al no haber muchos kilómetros, no ser montaña muy dura, pueden iniciarse en los 21 días de forma óptima. Y también digo, Pau, también me aventuro a decir que si Valverde está en forma, puede hacer un top 5 perfectamente, ¿eh? Se puede despedir de su carrera deportiva. La verdad, Pablo, y que quede como ejemplo, totalmente de acuerdo con todo lo que dices, todo absolutamente lo que dices, estoy contigo. Quizá lo de Joe Almeida me parece un poco osado, pero está bien que apuestes. Y añadiría lo que has dicho sobre Remco Evenepoel, que solo hay un final en el que haya bajada, que es en esa etapa 4 en el País Vasco, después del Puerto de Herrera. Sí que es verdad que hay después una pequeña subida, pero es el único final en el que se sube, se baja y casi llegamos a meta. El resto de finales son en alto. Parece que está invitando a la Vuelta a España a que Remco venga a participar a territorio de la península ibérica, ¿eh? Sí. Y como bien dices tú, todo lo que has dicho, muy correcto. Veo a Valverde, si está en forma, como lo vimos en esta Vuelta 2021, y no tiene ningún percance, estando en el top 5. Lo mismo, pienso yo. Y voy a dejarlo aquí. Creo que es un recorrido que se adapta perfectamente a las características de ciclistas que tenemos en España actualmente, ¿no? Ciclistas que esta media montaña casi que se les viene mejor que los grandes puertos, ¿no? Y otra de las apuestas de Cazatapas, en este caso mía, es que en esta Vuelta 2022 vamos a tener más de una victoria de ciclistas españoles. Ahí lo dejo. Eso sí que es una apuesta arriesgada, viendo la temporada 2021, pero ojalá se cumpla. Pau, y ya hemos dicho los corredores a los que le favorece este recorrido. Los aspectos negativos ya los hemos dicho bastante. Además de la contrarreloj, que de nuevo es escasa, solo hay una. No vemos grandes nombres, grandes puertos, grandes clásicos, o si no, son escasos. Poco fondo, con 0 etapas que tenga más de 200 kilómetros, 7 etapas con menos de 170, sin contar las cronos. ¿Me puedes decir algo positivo del recorrido de la Vuelta a España? Realmente para mí lo positivo es que si los ciclistas quieren va a ser una Vuelta a España entretenida, porque realmente no hay muchas etapas que se vayan a decidir en volata. Hay muchas etapas de media montaña que son las ideales para escapadas y yo creo que el aspecto positivo es este. Además de, cómo no, por fin una contrarreloj por equipos y esta vez de 10 kilómetros más que en 2019. Quizá aquí veamos más diferencias y los equipos tengan que prepararse un poco la etapa, ¿no? Que viendo el recorrido, quizá sacar 30 segundos aquí pueda ser un gran premio, ¿no? Para equipos como el de Keuni con Renko o como dices tú, el UAE con Joao Almeida, si viene Joao Almeida a ganar esta Vuelta a España. Yo, además de lo que has dicho, de esa crono por equipos, tengo muchas ganas de ver la etapa número 5, la que acaba en Bilbao, con ese final con tantos encadenados, y ya sabemos que las carreteras de Euskadi son muy jugosas. Además de esa subida a Sierra Nevada, también creo que va a resultar muy, muy interesante. Y espero que alguno de los puertos inéditos nos encandile, porque hay muchos y seguro que alguno se queda en nuestra memoria y en la de los aficionados de la Vuelta a España. De hecho, este año hay 5 finales en alto inéditos Sí. y eso creo que, al menos yo no recuerdo, es algo muy novedoso. Recordemos la etapa 6 en Pico Jano, después esa etapa número 8 en el Collado de Fancuaya, la etapa 12 en Peñas Blancas, en Sierra Nevada, la etapa 17 en el monasterio de Tentudia, en Badajoz, y por último la etapa 18 en el Alto de Piernal, que pasa por sus dos vertientes. Difícil ver una gran vuelta en la que haya tantas etapas en finales inéditos, ¿eh? Lo que tú dices, aquí sobre el recorrido estamos hablando y quizá después cuando veamos las etapas y veamos el recorrido real, porque estos son al final datos y papeles, quizá nos llevemos alguna sorpresa y la sorpresa sea positiva, ¿por qué no? Y sobre todo los ciclistas, que son los que mueven este deporte, que la hagan dura, como has dicho tú. Y ahora te voy a preguntar algo, Pau, que esto ni lo habíamos hablado, ni en el guión, ni en nada. Hemos analizado los 3 recorridos de las 3 grandes vueltas. Obviamente cada una tiene sus peculiaridades, siempre las han tenido.
Pero, ¿con cuál de las tres te quedas para el 2022? Difícil pregunta, Pablo. Pones un poco en un aprieto, pero quizá analizando un poco las tres grandes vueltas, ya hablamos del Giro, que para ser un Giro le faltaba dureza, era un Giro para corredores que se les diera bien bajar. Después hemos hablado de esta Vuelta a España, que le falta también un poco de dureza, y también es, yo le diría, la gran vuelta de la media montaña. Y por todo esto me voy a quedar con el Tour de Francia, donde veremos pavé, con esa etapa parecida a la París-Roubaix, con adoquín, no, obviamente no en la París-Roubaix, pero casi. Esa etapa en Dinamarca con ese puente con tantos kilómetros que puede ser también muy interesante para hacer abanicos. También esa etapa que dijimos que se parecía a la Lieja-Bastogne-Lieja, también con un final explosivo. Esa etapa en la que finalizarán el Granón, final que hace años que no veíamos, con ascensiones al Telegraph y al Galibier. Y esa duodécima etapa donde acabará también en un final mítico como es Alpe d'Huez, con una subida otra vez al Galibier y a la Croix de Fred. Si a eso añadimos el final en los Pirineos en Otacam, juntamente con el Obisque y el Spandels, claro, ya he dicho anteriormente, la característica principal del Giro de Italia y de la Vuelta a España. Hablando solo de estas pocas etapas del Tour de Francia, yo creo que el ganador está claro, al menos por recorrido. Y además tiene muchos más kilómetros de contrarreloj el Tour de Francia. Estamos los dos de acuerdo. Después de este bloque del recorrido de la Vuelta a España 2022, vamos ahora con salseos ciclistas. Hoy hay bastantes novedades. Empezaré por las renovaciones, ya que en Ineos, Salvatore Puccio, Ben Swift, Geraint Thomas y Jonathan Castroviejo renuevan 2 temporadas más, y el colombiano Brandon Rivera 3 años más. Siguiendo con el de Koenig Quick Step, el año que viene con nuevo nombre, renueva a Mark Cavendish 1 año más. Y en clave española, Caja Rural renueva a David González y a Joel Nicolau. Voy a empezar por Mark Cavendish y yo creo que es una renovación muy merecida, ¿no? Después de este gran año, como su resurgir. Y yo creo que aquí un poco salen ganando los dos, ¿no? Sí. Obviamente, salir del equipo de los Lobos es ir a peor. Y además con 36 años, y un equipo el de Koenig Quick Step, que pasará a llamarse de otro nombre, porque ya recordemos que el de Koenig se va a ir con el Alpecin. Ay. Mantener a Cavendish después de haber perdido a Sam Bennett no está nada mal, ¿no? Continúan teniendo a Fabio Jakobsen como, yo creo, sprinter principal, pero quizá el de Koenig en esta temporada 2022 tiene que ir a por el récord, ¿no? Quizá yo me llevaría a Fabio Jakobsen al Giro y a la Vuelta y a Cavendish a que lo intente, ¿no? Sería muy bonito ver al ciclista británico con el récord, ¿no? Y para un equipo como el de los Lobos, cazadores asesinos de etapas, qué bonito tener ese récord en el palmarés del equipo, ¿no? Y respecto al equipo Ineos, Pablo, voy a hacerte varias preguntas. ¿Brandon Rivera tiene algún amigo entre los que deciden cosas en el Ineos? Porque esta temporada, poquito a poquito. Empezó en el UAE Tour, fue el 60 de la clasificación final, no le vimos casi apenas, y su mejor posición fue en la clásica Anxion Swiss Bank Gran Premio en Suiza, donde fue el 35. Clásica que se llevó uno de los ciclistas que nos encanta aquí, como es Gianni Moscon, su compañero de equipo este año en Ineos. Poco ha hecho, ¿no? Brandon Rivera para llevarse esta renovación, al menos esta temporada. Sí que es verdad que tiene 25 años, tiene buenas condiciones y quizá confían en ello desde el equipo británico. La verdad que Colombia es un país que nos gusta, tenemos oyentes, pero sinceramente estoy contigo. No es uno de los corredores colombianos por excelencia. Quizás con estos 3 años esperan que vaya a explotar, pero es un corredor que se le ha visto muy, muy poco. Al final es una apuesta del equipo y vamos a ver qué tal se les da. De momento estamos hablando por la temporada pasada, pero quizá nos calle la boca, ¿no? En esta temporada 2022. Por Ojalá. cualidades no será, ¿eh?
porque es un ciclista que se mueve bien tanto en montaña como en etapas en plano. Es un buen rodador. Para ser un ciclista colombiano es diferente a otros ciclistas. Y después un Salvatore Puccio y un Ben Swift, dos grandes gregarios, veteranos los dos. Salvatore Puccio de 32 años y Ben Swift de 34. Los dos ya tienen bastante edad, aunque 34 ya hemos dicho que es una gran edad. Y recordemos que Ben Swift, el corredor británico, es campeón de Gran Bretaña en ruta. Y por último, y hablando también de el Ineos, yo creo que el ciclista de los que hemos dicho que más se ha ganado la renovación, de hecho, para mí se ha ganado algún cero más en su contrato, es Jonathan Castroviejo, que realmente ha hecho una temporada impresionante. Ya lo dijimos, solo con el resultado en el Giro de Italia y en el Tour de Francia, donde fueron el 23 y el 23 en las dos grandes vueltas, siendo el segundo mejor Ineos y el tercer mejor Ineos. En estas dos carreras, poco más a añadir. Eso sí, que viendo la calidad del ciclista, difícilmente aquí sale perdiendo, ¿no? el Ineos. Y respecto al Caja Rural, con sus dos renovaciones, dos ciclistas jóvenes, empecemos por David González, 25 años, un ciclista en plenitud, y que es un ciclista que la verdad que tiene un buen punch final. Quizá después de haber perdido a Joan Verasturi, puede ser un ciclista que se pueda meter en esas volatas en las que participe el equipo Pro Team español, ¿no? Porque recordemos que fue sexto en la cuarta etapa en el Tour de Turquía, en final en Kemer, donde el ganador fue Mark Cavendish y el segundo fue Jasper Philipsen, por ejemplo. Y en cuanto a Joel Nicolau, ciclista de tan solo 23 años, catalán, y la verdad que ha hecho un final de año muy bueno, ¿no? Fue sexto en la quinta etapa, en la penúltima de las etapas, donde el ganador fue Stephen Williams, donde también tuvimos a Gocho Martín el cuarto. En la clasificación final quedó el octavo, siendo el tercer ciclista español, detrás de Urco Berrade y de Gocho Martín, y que es un ciclista que con 23 años yo creo que tiene muy buenas condiciones, es buen escalador, y ¿por qué no verle este año en una Vuelta a España, ¿no? Yo creo que por condiciones el Caja Rural tiene que darle la oportunidad. Es un corredor con mucho futuro. Dentro de la plantilla que tiene el Caja Rural, es uno de los ciclistas que más ganas tenemos de verle en carreras interesantes, ¿no? Pasamos ahora a los fichajes. Dos, pero ¿qué dos? Jumbo ficha a Tix Benoit del DSM y Education First a la perla del mercado, Amar Padun del Bahrein. Aquí, como no, aplaudir a mi equipo, al Education First, que qué fichaje, ¿no, Pablo? Fichajón, el de Amar Padun, un ciclista que hizo una Dauphiné impresionante, con 2 victorias, con la clasificación de la montaña, y después una Vuelta a España que la verdad que yo esperaba más. Además, el Bahrein fue bastante protagonista. Estuvieron mejor Gino Mader y, como no, Jack Haig, pero la verdad que fue un corredor que como gregario lo hizo muy bien. Aquí quizá, en el Education First, viendo el plantel que tiene el equipo, quizá después de Hugh Carthy va a ser el ciclista principal, ¿no? Y siendo como es un gran escalador, ¿por qué no luchar por meterse en algún top 10 de alguna gran vuelta, ¿no? Por condición, el ucraniano de 25 años la tiene para hacerlo, y es un ciclista que tengo muchas ganas de ver. Además, en el Education First, un equipo valiente que siempre saca el máximo de sus ciclistas. La duda estaba ante el Ineos o el Education First. Yo, por mí, digo chapó a Mark Padun, que ha elegido jugársela, ha elegido ser valiente y ha elegido ser protagonista, porque el Ineos iba a ser un gregario y aquí viene para ser líder. Y después un Tix Benoit que se une al Jumbo Visma, otro gran clasicómano, y que junto a Christophe Laporte y, cómo no, a la navaja multiusos Wout van Aert, qué grandes ciclistas tiene el Jumbo para liarla a las clásicas, ¿eh? Un Tix Benoit que quizá no ha sido su mejor año. Recordemos que es un corredor con un gran punch final y un gran cazatapas. Su mejor resultado quizá ha sido en la París-Niza, donde fue cuarto en la cuarta etapa que se llevó Primož Roglič, y también fue quinto en la general, recordemos, en esa París-Niza tan accidentada. Un corredor muy aprovechable y que incluso, ¿por qué no?, puede ir de gregario a alguna de las grandes vueltas. Tiene 27 años, mide 1,90, es un hombre con una gran planta y que yo creo que en el Campeonato del Mundo
fue un buen corredor para la selección belga, como gregario. Y lo que he dicho, yo creo que es un buen añadido, ¿no? Para el Jumbo, que con la plantilla que tiene, decir esto es mucho ya. Sí, sí. Y no se puede concluir Caza Etapas sin saber la respuesta de la pregunta de la semana. Recordemos la pregunta de la semana, que era la siguiente. ¿Quién ha ganado más veces el maillot de mejor joven en la Vuelta a España? Y los nombres son Alberto Contador, Miguel Ángel López, Nairo Quintana y Enric Mas. Pablo, la respuesta, por favor. Has dicho que tiene trampa al inicio. Yo creo que es uno de los dos colombianos. Diré a Miguel Ángel López. No, Pablo, no. Mm. Tenía trampa y yo creo que un poquito más de la que tú piensas. ¿Por qué? Porque esta clasificación de mejor joven en la Vuelta a España es a partir de 2017. Con ¡Uy! eso ya te quita a unos cuantos ciclistas. Alberto Mm. Contador lo tachamos. Y a Nairo Quintana, viendo las últimas temporadas, casi que también, ¿no? Mm. Además con la edad que tiene. Y aquí, claro, nos jugábamos la cosa entre dos nombres. Y hay que decir que Miguel Ángel López fue el primer corredor en llevarse esta clasificación de mejor joven en 2017, cuando fue el octavo de la general. Pero el ciclista con más maillots de mejor joven es Enric Mas. Recordemos Mm. que se llevó el segundo puesto en 2018 por detrás de Simon Yates, corriendo aún con el de Koenig Quick Step, Ah. y fue el mejor joven. Y en 2020, hace 2 temporadas, fue el quinto de la clasificación final, una clasificación final que, como no, fue comandada por Primo Roglic, segundo Richard Carapaz, Hugh Carthy, Daniel Martin, que se ha retirado este año, y Enric Mas fue quinto y mejor joven. Quizá triste consuelo, ¿no? En esta vuelta, ser mejor joven. Pero siempre puedo decir Enric Mas que hasta el momento es el único que es 2 veces campeón de la clasificación de mejor joven en la Vuelta a España. Quedan muchas temporadas y veremos hasta cuándo tiene este récord. Recordemos que Gino Mader es el último ganador del maillot de mejor joven en esta temporada 2021. Genial la pregunta, Pau. Y ahora, dale al play y pon la música, que nos vamos, amigo. Esto ha sido todo por hoy. 42º programa de Caza Etapas, recorrido de la Vuelta a España 2022. Aquí, otro día más por el ciclismo. Ya sabéis que nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram, @cazaetapas_. Nos podéis escuchar en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music y en Podimo. Allí podéis suscribiros, darle a me gusta y comentar lo que os dé la gana. ¿Y qué, Pau? ¿Nos vamos ya de vacaciones o qué hacemos? Yo creo que tendremos que pensarlo seriamente, ¿no? Porque al final hacer la temporada más larga que los ciclistas, ¿eh? Somos el Good Van Aert de los podcasts. No lo pensaremos, ¿no, Pablo? Y quizá, ¿por qué no? Podemos dar alguna sorpresita de en plan programa especial para nuestros oyentes en estas vacaciones. Desde aquí, eso sí, os deseamos felices fiestas, disfrutar fiestas de familia y que esperamos que sigáis con nosotros, ¿no? Porque al final los oyentes son los que dan alma a este programa. Así que, Pablo, lo dejamos aquí y veremos si hay alguna sorpresa incógnita. ¡Feliz Navidad! ¡Adiós, adiós! Felices fiestas. Hasta luego, gente. Bye, bye.